Pero entonces, si a uno le condenan por la nota de prensa, ¿está justificado que le registren de cualquier manera, que se lleven todo el contenido del teléfono móvil, por ejemplo, por una cuestión que ni tan siquiera estaban valorando? Lo digo porque la Unión Progresista de Fiscales se lo ha comunicado todo esto a la relatora especial de la ONU y ha dicho que hay unas medidas invasivas en la instrucción, se refieren a este registro en el que se vuelca todo el material, aunque se le pide solo un periodo de 7 u 8 meses para investigar 6 días, y luego porque dice que se ha adelantado el fallo antes de explicar, de dar a conocer la sentencia, y por tanto hay una persona en estos momentos, que es Álvaro García Ortiz, que sabe que está condenado, pero no sabe por qué, y que eso es una violación flagrante de sus derechos, Joaquín. Joaquín, es que lo de este registro es un poquitito de aurora boreal, ¿eh? Porque fíjate que el periodo investigado era de 6 días, el juez les pide que se lleven entre 7 y 8 meses de información del fiscal general del Estado, y claro, cuando la UCO llega al despacho dice, pues mire, es tan difícil discriminar 7 o 8 meses que lo volcamos entero. Y se llevaron toda la información, menos, curiosamente, la del correo electrónico, que es exactamente lo que estaban buscando. La tercera semana sin sentencia y con las dudas intactas. No sabemos de lo que nos estamos defendiendo. A estas alturas todavía sigo sin saber si tengo que defenderme de la nota informativa y de su publicación o solo del correo de 2 de febrero. El exfiscal general ordenó una nota para desmentir la noticia de que la Fiscalía hubiera propuesto un pacto al novio de Ayuso. Está insinuando que la Fiscalía está tendiendo una trampa al señor González Amador. Pero prensa de la Fiscalía de Madrid, la competente, no era partidaria. Estamos haciendo el ridículo, dando una nota sobre asuntos que ya estaban publicados. Le dijo también don Íñigo Corral que él no publicaba esa nota que a él le pagaba la Comunidad de Madrid. En algún momento. El caso es que Hurtado, el juez instructor, no había visto problemas con la nota. Dice que la nota no es delictiva porque aparentemente está todo revelado. Yo no sé si eso ha cambiado en su parecer. Pero esa nota incluía citas textuales de un correo, este del abogado de González Amador, reconociendo 2 delitos fiscales. Usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no? Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general. El jefe de la UCO nunca dudó de quién lo filtró todo. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente estaba en Fiscalía General del Estado. De la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más. Yo tenía el contenido del correo a través de 3 fuentes distintas. ¿Intentaron ustedes averiguar si más personas habían recibido exactamente esa misma documentación? Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente. No hubo cárcel ni desgracias peores. O me voy de España o me suicido. Se ve que el fallo le ha salvado la vida a falta de sentencia. Bueno, pero a día de hoy, ¿cuál es la duda? Revisando sobre todo lo que sucedió en el juicio, Mateo. Condenado el fiscal general del Estado, el exfiscal general del Estado, está. Ahora, no sabemos si se le condena por la nota de prensa o por la filtración del correo electrónico de la que le acusan. O por todo, o por las dos cosas. A saber. Lo que es evidente es que la nota tiene que estar va a ser un elemento fundamental de la sentencia porque es la única manera de explicar como prueba de cargo. ¿Por qué? Porque el exfiscal general Álvaro García Ortiz asume que él da la orden de elaborar esa nota y que recibió los famosos correos que también estarían en la filtración, con lo cual la causa llega al Tribunal Supremo porque él en su momento asumió en persona en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que él es el responsable de esa nota de prensa para, digamos, responder a lo que ellos llamaban un bulo en este caso del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, de Miguel Ángel Rodríguez, respecto al tema del pacto fiscal del novio de la presidenta. Pero la nota de prensa no había quedado descartada. En un principio sí, pero volvemos otra vez hace un año en la sala de admisión, una ponencia de Susana Polo, que era la persona que debería elaborar la sentencia y al que le han quitado la ponencia porque ella apostaba por la absolución del fiscal, y el que va a elaborar la sentencia, el presidente Andrés Martínez Arreta, apuesta por la condena. Ella hablaba de que aparentemente, y es muy interesante la terminología o el adverbio en este caso, la nota debería quedar fuera. Pero ahora vemos que probablemente no fue un asunto cerrado por el propio tribunal, con lo cual volvemos a lo que ya se ha debatido aquí, si el fiscal, que es el que se sentó en el banquillo, conocía los hechos por lo que le estaban juzgando. Y eso va a ser un asunto probablemente que evidentemente la sentencia no va a valorar, o lo debería valorar desde el punto de vista de las cuestiones previas, pero que le servirá probablemente al exfiscal general para ir al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, diciendo que el principio acusatorio ha quedado vulnerado, porque él no conocía los hechos por los que le estaban investigando. Claro, pero aquí la duda es si le van a condenar por la nota de prensa. Sí. ¿Cómo explican ese registro? Claro.
de meses en los que volcaron toda la información cuando llegaron al despacho del fiscal general del Estado si no estaban investigando la filtración del correo. Por eso tenemos unas ganas tremendas de leer las motivaciones jurídicas, porque efectivamente el famoso registro de octubre, que estuvieron 12 horas allí en el despacho del fiscal general, que ha sido planteado en cuestiones previas del juicio como que se han vulnerado los derechos y que se pidió en un principio, también lo hemos contado, meses, creo que fueron 8 meses de comunicaciones cuando los hechos investigados se acotaban a una franja de 6-7 días. Eso al final se corrigió por parte del juez instructor Ángel Hurtado. Claro, ¿por qué entonces se registró, o qué buscaba con ese registro el instructor cuando imaginamos que la sentencia va a valorar como prueba de cargo fundamental la nota de prensa? Es que no tiene ningún sentido, porque el propio fiscal general asumió en persona la publicación o la difusión de esa nota de prensa. Joaquín, es que lo de este registro es un poquitito de aurora boreal, ¿eh? Porque fíjate que el periodo investigado era de 6 días, el juez les pide que se lleven entre 7 y 8 meses de información del fiscal general del Estado. Y claro, cuando la UCO llega al despacho dice, pues mire, es tan difícil discriminar 7 o 8 meses que lo volcamos entero. Y se llevaron toda la información, menos, curiosamente, la del correo electrónico, que es exactamente lo que estaban buscando. Efectivamente, como también acaba de apuntar Mateo, hay que ver la sentencia por muchas razones, pero una de ellas muy importante es si la condena se fundamenta directa o indirectamente en elementos que surgen de ese registro, por ejemplo, valorando de forma indiciaria el borrado de los datos, porque en este caso, desde mi punto de vista, sí que un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tendría posibilidades de prosperar, sobre todo por posible vulneración de la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que marca unos requisitos muy estrictos de cómo deben acordarse medidas ingerentes en derechos fundamentales, como el derecho fundamental a la intimidad, la protección de esos datos, en cuanto a los requisitos para que pueda acordarse un registro de estas características, que habitualmente está reservado para delitos de bastante gravedad. Hablamos de bandas de narcotráfico, terrorismo, asesinatos, pero al final tenemos una condena que ni siquiera es de prisión, que básicamente es de multa e inhabilitación. No reviste los requisitos de gravedad que marca el Constitucional para que se puedan adoptar estas medidas, y además también, como bien apunta Silvia, por la propia forma en la que se practicó el registro, los márgenes en los que se fue acotado y cómo se ejecutó de manera concreta. Todo esto puede haber infringido, como comentaba, la doctrina del Tribunal Constitucional, y por eso creo que el recurso de amparo tendría posibilidades si la sentencia se fundamenta de alguna manera en el registro. Si únicamente la condena, como ya estamos especulando desde hace semanas, es por la mera emisión de la nota de prensa, cambiaría el escenario del posible recurso. Pero entonces, si a uno le condenan por la nota de prensa, ¿está justificado que le registren de cualquier manera, que se lleven todo el contenido del teléfono móvil, por ejemplo, por una cuestión que ni tan siquiera estaban valorando? Lo digo porque la Unión Progresista de Fiscales se lo ha comunicado todo esto a la relatora especial de la ONU y ha dicho que hay unas medidas invasivas en la instrucción, se refieren a este registro en el que se vuelca todo el material, aunque se le pide solo un periodo de 7 u 8 meses para investigar 6 días, y luego porque dice que se ha adelantado el fallo antes de dar a conocer la sentencia, y por tanto hay una persona en estos momentos, que es Álvaro García Ortiz, que sabe que está condenado pero no sabe por qué, y que eso es una violación flagrante de sus derechos, Joaquín. Efectivamente, también tenemos que ver la sentencia para ver cómo se motiva, por un lado, todo el conjunto de la condena, y al mismo tiempo a mí me parece que ha sido poco afortunado este adelanto del fallo, con todas las especulaciones que ha generado, sobre todo porque lo que conocemos abre muchas posibilidades interpretativas sobre cuál es el motivo de la condena, y tendremos que esperar a conocerlos, pero esto ya ha generado toda una serie de consecuencias y también de aspectos que a mí me parecen
lesivos respecto incluso a la propia institución de la Fiscalía General del Estado. El fiscal general, sin conocer los motivos de la condena, ha tenido que dimitir anticipadamente. Hay una nueva fiscal general, saldrá la sentencia varias semanas después, aunque el Supremo en algunas ocasiones con motivos de recursos de casación había adelantado el fallo, pero no es lo mismo. Nunca antes en una sentencia por un enjuiciamiento por delitos se había adelantado el fallo por los problemas que genera situaciones como estas, y a mí me parece que es una particularidad más en muchas otras excepcionalidades que ha tenido este caso, y además en un asunto muy politizado, como sabemos, en el que los partidos han desplegado toda su artillería, que procede de una investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y creo personalmente que una condena nada menos que al fiscal general del Estado sin precedentes requeriría que hubiera habido, digamos, menos excepcionalidad, ojalá mucho más consenso y, a ser posible, unanimidad en un asunto que, como decía, está muy politizado, pero esas excepcionalidades tendremos que verlas también con la lectura de la propia sentencia. Además, Silvia, se puede dar la paradoja que si no tenemos la sentencia mañana o pasado, el jueves toma posesión de su cargo en el Tribunal Supremo la sustituta de Álvaro García Ortiz, Teresa Peramato. Con lo cual, es una toma de posesión o un juramento del cargo, una promesa del cargo, que va a estar el Pleno del Tribunal Supremo, o sea, va a estar, entre otros, el presidente de la Sala Segunda y la persona encargada de motivar jurídicamente la condena de su anterior, del exfiscal general del Estado. Y claro, son paradojas de una situación que no se entiende. O sea, debería ser, digamos, inmediata para que no haya esa cierta tensión institucional en el acto del jueves, que no es un acto, digamos, cualquiera, es la toma de posesión de la nueva fiscal general. Que igual hay más tensión si se da a conocer la sentencia. También. Ya lo veremos si se da a conocer antes del jueves. Ana y Marta. No, a mí me sorprende también que la sentencia a estas alturas no la hayamos conocido. Es verdad que el Tribunal Constitucional muchas veces emite fallos y la sentencia después Sí, eso ocurre, sí. Tarda, pero dada la relevancia mediática de este caso, dado que afectaba al fiscal general del Estado, me sorprende mucho que no tengamos la sentencia a estas alturas. Da la impresión por la condena que por lo que le han condenado es por la emisión de la nota de prensa, en la que con el contenido de la nota de prensa está verificando que lo que se ha publicado del correo electrónico es cierto. Esa es la sensación que da a tenor del contenido del fallo, pero claro, todo son especulaciones en la medida en que no conocemos la sentencia, con lo cual yo creo que solo queda esperar. Entiendo que argumentará también el hecho de que haya dictado el fallo antes de explicar el porqué. De momento solo conocemos que ha sido condenado por revelación de secretos. Todo lo demás que estamos haciendo aquí es efectivamente especular porque de datos no reservados, de datos reservados, porque ya eso incluso lo cambiaron al admitir el fallo, ¿no? No, quería solo matizar una cosa, Ana. No, la nota informativa no confirmaba lo que decía el correo. La nota informativa desmentía el bulo que se había emitido sobre el famoso correo. Y ratificaba el correo al mismo tiempo. A mi juicio es que si finalmente, esta es la sentencia, desde luego en los años que yo llevo en el oficio, de la que más hemos hablado sin conocerla. Yo no he asistido a esto nunca. Esa es la anomalía. Bueno, en cuanto a la investigación, los volcados, habrá que valorarlo, y si lo ha llevado si lo pone en conocimiento de los tribunales, pues que lo estudien. Pero es verdad que cuando un juez de instrucción da la orden de hacer un volcado y el volcado se extiende en el tiempo porque no hay otra manera de volcar, sí que en eso son muy escrupulosos, sí. Tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen que hacer la selección de los correos o los documentos, como luego el propio juez de instrucción al limpiar la intimidad. Lo han explicado muchos expertos en seguridad. El registro, y lo puede confirmar Mateo, es típico del desmantelamiento de la cúpula de un grupo narco. Eso fue el registro que se hizo sobre la Fiscalía General del Estado. Pues es una no el fiscal, judicial, sino la Fiscalía General, además. Esa es la orden que da el juez. Solo apuntar, el juez dio órdenes en la instrucción, muchas. Solo no una tenía cosa. Ningún documento. Solo una cosa más y ya termino. La nota informativa famosa. Si finalmente, como estamos especulando todos, se basa la condena en esa nota informativa, a mí me parece relevante, porque me parece que hay un vicio de origen. Es que no olvidemos que lo que llega al Supremo desde el Tribunal Superior de Madrid es la nota informativa.
que se decida por el tribunal, por el mismo que pone en marcha el proceso, que aparentemente no hay delito en esa nota, pero vamos a ver si lo hay en otro delito distinto, que al final, con un matiz importante, no es exactamente el mismo siquiera. No es ya revelación de secreto, sino de datos reservados. A ver, todo este proceso es, a mi juicio, una instrucción alucinógena. Es decir, y luego veremos las consecuencias de esto, como decías, porque si la sentencia va por ahí, la condena va por ahí, los argumentos van por la nota informativa y los votos particulares tienen la solidez y la solvencia que tuvo, por ejemplo, en su día el voto particular de otro magistrado que ya dijo que no había causa, en mitad de la instrucción dijo no hay causa en este asunto. Si van por ahí y los votos particulares son solventes, evidentemente puede llegar el Tribunal Constitucional y decir aquí no ha habido delito y archivar el asunto. Y se han cargado al fiscal general del Estado. Y eso tiene una nota política importante. Desde el Supremo se carga al fiscal general del Estado. Y esto es muy importante. El fallo es cierto que dice que está condenado por revelación de datos reservados. Pero la nota de prensa del Tribunal Supremo titula está condenado por revelación de secretos. Igual no lo tienen claro ni ellos, no lo sé, pero que la nota de prensa del Supremo titula que está condenado por revelación de secretos. A ver si dan a conocer pronto la sentencia y nos enteramos de por qué está condenado Álvaro García Ortiz. Marta. Yo ya, como hemos hablado mucho, solo añadir una cosa. Yo hay una escena del juicio que se me quedó y es cuando uno de los abogados de García Ortiz pregunta, ¿pero de qué se acusa? ¿De qué? Señor, ¿de qué le tengo que defender? Si no sé de qué le están acusando. Y ahora nos vemos efectivamente con que hay incluso discursos contradictorios dentro del propio tribunal sobre cuál ha sido el fallo. Yo de verdad creo que esto va a acabar en nada, que va a ser en el Constitucional o va a ser en instancias internacionales como Naciones Unidas, que habremos hecho un ridículo mayúsculo y que habremos dejado la idea sobre esta democracia muy por debajo de donde debería estar. No nos merecíamos este procedimiento y no nos merecemos seguir sin saber de dónde viene este fallo y sin tener todavía la argumentación. No nos lo merecemos. El viernes entre los compañeros de tribunales se hablaba de que a lo mejor se conocía hoy. No sé si a ti te llegó algo, Mateo. Hoy lunes. Sí, hoy lunes, fiesta, sí. No lo sé, es una cosa que se hablaba, pero lo cierto y verdad es que ya necesitamos saber cómo es este fallo. Yo no soy tan crítico con el conocimiento previo del fallo como se ha apuntado estos días, porque se iba a saber el cambio del ponente y en ese momento se iba a saber que iba a ser declarado culpable. Entonces yo lo que creo es que el Supremo se adelantó a esa especulación y cortó ese con las especulaciones, pero a partir de ahí es verdad que tiene que tener cierta celeridad en el conocimiento de la sentencia, porque es una sentencia que va a ser muy importante, no solo para saber exactamente lo que ocurrió, sino para saber también el papel de la prensa, porque yo creo que va a haber una parte dedicada al papel de los periodistas, que todos mayoritariamente dijeron que no había sido su fuente el fiscal general del Estado, y esos testimonios no se han tenido en cuenta. Por tanto, yo creo que es una sentencia muy relevante, entre otras cosas porque es verdad, y yo creo que hay coincidencia general, incluso se sea del ámbito que se sea, que no apareció prueba de cargo. Sin embargo, es verdad, y tú lo sabes bien, que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo en el que se dice que se puede condenar, y de hecho hay muchas condenas que se producen en España sin pruebas de cargo. Es decir, hay jurisprudencia del Supremo que dice que tiene que haber indicios múltiples, sólidos, en fin, consolidados. O sea, y eso es jurisprudencia del Supremo. O sea, que no siempre aparece la prueba de cargo, que en este caso, yo lo he dicho muchas veces, lo he expresado con toda naturalidad, yo desde luego no la he visto por ninguna parte. O sea, que yo sí que espero que conozcamos la sentencia, la analizaremos bien, va a ser muy interesante, y yo lo que espero es que nos convenzcan. Ya veremos. Por aclarar lo de la nota de prensa, en este caso del Tribunal Supremo, en el titular dice que condena a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Y en el cuerpo de esa nota de prensa emitida por el Supremo dice que le consideran autor de un delito de revelación de datos reservados. Sí, a lo mejor consideran que es exactamente lo mismo. No sabemos todavía por qué se le condena concretamente.